Y ahora se va a sentar con nosotros Lucila Galkin, que es directora de Género y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina. Bienvenida, Lucila. Muchas gracias por venir. Te acerco esto. Gracias por estar acá. Vamos a seguir repasando, ¿te parece, Sebi, momentos de la entrevista? Pero quería empezar preguntándote la importancia o la relevancia del caso de Agostina. Bueno, fue un caso que nos estremeció a todos como sociedad y escuchando la entrevista que le hicieron al padre, bueno, primero destacar la importancia de poner sobre la mesa las barreras que enfrentan las familias cuando van en búsqueda de justicia, cuando van a denunciar un hecho de esta gravedad y se encuentran con todos estos obstáculos, con la falta de dimensionamiento de la gravedad, ¿no? Con reducir o minimizar lo que las familias están transmitiendo. Desapareció mi hija, como dicen, o sea, escuchar la nota se hace un nudo en la panza de cualquiera. Y bueno, puede estar con un novio. Siempre puede, sí. Primero, como todos los sesgos de género que suelen recaer cuando la denuncia es sobre un adolescente. Entonces, problematizar un poco todas las barreras que enfrentan las familias para que no se activen los dispositivos necesarios para que la investigación arranque de manera inmediata. Que a veces, o sea, a veces no, esas primeras horas son las más importantes y las más efectivas para no terminar como terminó en este caso. Claro, son las horas cruciales, o sea, las primeras horas son cruciales para preservar la prueba, para poder identificar con claridad cuáles fueron los movimientos y para proteger a la persona que en ese momento está desaparecida. Puede ser determinante. Entonces, bueno, todas las dilaciones que suelen enfrentar las familias cuando van a hacer una denuncia traen consecuencias sumamente graves. ¿Cuáles son, perdón, Nati, no, por favor, los sesgos que en general primero aparecen en este tipo de casos? Como para uno, si uno dijera, bueno, a ver, ¿a qué tengo que estar atento la próxima vez que me cruce una noticia así? Espero que pase un buen tiempo. Mira, cuando la mujer va a denunciar violencia de género, en general se pone en cuestionamiento su palabra. Bien. Muchas veces tenemos el riesgo de que no nos crean lo que estamos diciendo, cómo ibas vestida, a qué hora saliste, con quién estabas, si insinuaste algo. Digo, se cuestiona mucho a la mujer. La mirada se pone sobre quien va a hacer la denuncia en lugar de ponerla sobre los hechos que uno está denunciando, ¿no? Por eso muchas veces decimos que una de las cuestiones más difíciles es que nos crean cuando vamos a hacer una denuncia, ¿no? Que se dimensione la gravedad. Y lo mismo sucede con las familias. Cuando una familia, como el caso de Agostina, va a denunciar una desaparición de una hija, tardan en activarse los métodos de búsqueda que deberían ser inmediatos desde las primeras horas, porque muchas veces está esto de, bueno, se va a haber ido con un noviecito, claro, o se fue voluntariamente, como que de alguna manera se minimiza lo que la familia está yendo a denunciar. Sin embargo, nuestro Estado, el Estado argentino, tiene un deber, según los estándares internacionales de derechos humanos, un deber de diligencia reforzada ante casos de desaparición de mujeres y tiene que de manera inmediata iniciar una investigación. ¿Por qué es tan importante ponerle el nombre y usar la palabra femicidio en lugar de homicidio? Mucha gente dice, bueno, es un nombre, ¿qué cambia tanto? ¿Por qué sí es importante? Mira, es una pregunta clave, te diría. Bueno, para empezar, el femicidio es el asesinato de una mujer por el solo hecho de ser mujer. Y muchas veces escuchamos esto de, bueno, ¿qué? Entonces la vida de las mujeres vale más que los hombres. ¿Por qué hay que tener un nombre específico para hablar de la muerte de mujeres? Y no es ponderar una vida sobre otra, no es que una vida vale más que otra, es las mujeres y las niñas enfrentan una manera desproporcionada y específica de violencia que también requiere respuestas específicas por parte del Estado. Y si no lo nombramos, no lo reconocemos. Y de alguna manera, si no lo reconocemos, tampoco podemos prevenir que los hechos de violencia escalen y lleguen a estos desenlaces tan fatales. Entonces, la importancia de ponerle nombre es clave en estos casos. Y además estamos hablando, desgraciadamente, de casos que no son aislados, ¿no? Vemos que hay un patrón en estos casos muy marcado. Solo para compartir algunos datos, en 2025 hubo 200 femicidios conforme el registro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y de esos 200 femicidios, 7 de cada 10 ocurren en el domicilio de la víctima o del victimario. Y en el 83% de los casos había un vínculo previo de confianza con la persona que comete el femicidio. Claro, es un porcentaje abrumador. Ahí tenemos, digamos. No es que es ni siquiera la mitad más uno, es muchísimo. Es que por eso, viste, cuando se intenta hablar de cómo educar a la víctima en vez de al victimario y tener cuidado y no sé qué, te pasó en tu casa, te pasó con alguien en que te dejaban ir de la mano por la calle, no te pasó porque le hablaste a un desconocido la mayoría de las veces. Sí, en ¿Por qué volvías cada verano? Lo relata tremendo en el libro y se ve mucho esa cercanía.
Te quería preguntar, no sé si que todavía querías desarrollar algo más, pero tenía una pregunta para hacerte. No, con esto que decían, incluso si alejamos la lupa y vemos lo que pasa a nivel global, también en el 60, Naciones Unidas da cuenta que en el 60% de los casos los femicidios ocurren en el hogar de la víctima y por una persona de confianza. Y si pensamos en los varones, esto ocurre solo en el 11.8%. Claro. Porque los homicidios de los varones suelen ocurrir más en espacios públicos y por personas desconocidas. Y por supuesto también requieren políticas específicas de prevención, de atención, de investigación, pero tienen distintas problemáticas, distintas causas, entonces requieren respuestas distintas por parte del Estado y sobre todo herramientas de prevención distintas. Sí, creo que, digamos, esto lo que da cuenta de este tipo de porcentajes es que realmente hacer el foco en la víctima es una manera muy simplista y que libera de responsabilidad a quienes verdaderamente están causando esto. Pero más allá de eso te quería preguntar, creo que es un momento en donde el concepto femicidio está en cuestión, el concepto falsas denuncias está en cuestión y aparece todo el tiempo. Tenía una pregunta más, pero me olvidé, así que voy a ir solo con estas dos. ¿Qué es lo que ustedes están registrando en relación a qué consecuencias tiene que el discurso falsa denuncia haya permeado tanto y si está impactando en algún sentido que ustedes puedan registrar? Sí, la verdad mucha preocupación por cómo permeó socialmente el concepto de falsas denuncias. Las falsas denuncias es un delito, existe hoy, está en nuestro Código Penal y está bien que se juzgue cuando alguien hace una falsa denuncia, es gravísimo. La preocupación manifiesta ahora es porque todos los proyectos de ley que están presentándose lo que buscan es endurecer las penas solo cuando la falsa denuncia es hecha por cuestiones de abuso sexual a las infancias o en casos de violencia de género. ¿Y qué pasa? De alguna manera esto lo que repercute es en muchas veces disuadir a la que va a denunciar, a quien va a denunciar claro. o a quienes pueden dar como un testimonio sobre lo que recibieron de primera mano. Que aparte es algo que ya pasa. O sea, hay muchas mujeres que no van a denunciar. Imagínate si tienen el miedo de no ser creídas o de terminar siendo juzgadas. No, una locura. Con respecto al registro de femicidios, tenemos que solo el 18% había hecho una denuncia previa y sin embargo, en las investigaciones se da cuenta que en el 44% de los casos había antecedentes de violencia de género previas. Y también es grave entender que pese a que habían hecho la denuncia un 18%, que eran más o menos 36 mujeres, de esos casos solo 15 tenían medidas de protección vigente al momento de los hechos. Entonces el Estado llega tarde o no llega. Y aparte hablamos de las falsas denuncias que, como bien decís, existen y están penadas. ¿Qué porcentaje son de las denuncias? Mira, se hizo una investigación hace poquito desde el Observatorio de Ministerios Públicos Fiscales del país y da cuenta de que de más de 8 millones de denuncias que hay, solo el 0.09% son cuestiones de falsas denuncias y dentro de ese porcentaje la mayoría están relacionados a delitos económicos. Claro. Entonces, por supuesto que para quien lo vive es fatal. Es sí, fatal, sí, claro. pero es un número bastante marginal, como verán, digo, no es una problemática que requiere una respuesta estatal y un dispositivo. Entonces, bueno, se ve que hay una selectividad en donde lo que se busca de alguna manera es silenciar a quienes se atreven a romper el silencio y denunciar la violencia sexual. Claro, es muy perverso eso, también porque la gente que impulsa todo esto de las falsas denuncias es gente que... Bueno, es importante cuando alguien está impulsando una ley ver quién la está impulsando, ¿no? Y averiguar quiénes son esas personas. Sí. Porque si vos averiguás quiénes son esas personas, es toda gente que al final medio agua para su molino, ¿no? Sí, sí. Sí, porque además cuando plantean las leyes se suele plantear en términos que cuando se escuchan parecen razonables. Suponete, están mal las falsas denuncias. Sí, claro. Uno lo escucha y dice, sí, obvio que está mal la falsa denuncia. También matan hombres. Sí, claro. Sí, claro. Pero bueno, haces ese doble clic, empezás a ver de qué se trata y quién está motivando y con qué expectativas y se empieza a formar como una idea un poco más compleja. Sí. Tenemos para seguir viendo momentos de la entrevista con Gabriel Vega. A ver. Entonces, en ese hablar con la madre, ella me comenta que aparece esta persona Barrelier. Te lo comenta la mamá de Agostina. Me lo comenta ella. Entonces, automáticamente a mí, no sé por qué me hizo ruido esta persona. Yo vi la foto, le digo, tenés una foto, le digo, y me manda la foto, esa foto que se viralizó con la remera de instituto. Bueno. Entonces, ¿vos nunca habías escuchado de él? No, por eso. Pero no sé, hubo una intuición, ¿me entienden? Que fue, y dije, tengo que ir por este. Y fue así.
Y fue así, o sea, mediante contacto, empecé a contactar gente, a todo esto cuando yo iba en viaje. Conseguí el número de teléfono de él, y cuando consigo el número de teléfono de él, ahí organizamos como una reunión, y un amigo mío, que después se entendió mal, o sea, en la unidad judicial, que pensaron que era amigo de Barrelier, pero no, era amigo mío, ese teléfono, porque él me dice, Gaby, y si no le escribas vos, ya le escribo yo. Entonces se hizo pasar por mí a través de ese teléfono. Entonces, cuando le escribí, bueno, le dijo que era el papá, qué sé yo, y no estaba, ese día, no estaba en Campillo, en la casa de él, sino que estaba en La Zavalía. Entonces fuimos hasta La Zavalía, o sea... Zavalía es la casa de la novia de esta Soledad. Claro, la novia, amante, Novia, no amante, sé, porque... sí, no sé qué definición no sé, tiene. sí. Pero esa casa es. A esa casa. La del auto. Soledad. La del Forca. La del auto. La del Forca negro. Miento. Fuimos primero a lo del Campillo y estuvimos ahí. Al principio le íbamos a reventar la puerta, porque fue así, le íbamos a reventar la puerta. ¿Vos y me ahí solo detenían mis amigos. con la intuición? Sí. Porque es algo lógico. O sea, no sé, y no me importaba si me encana o porque reventaba una puerta. Yo quería encontrar a mi hija, y si tenía que dar vuelta a Córdoba, lo iba a hacer en ese momento, porque iba a ser, es así. ¿Qué pasa con los intentos de terminar culpabilizando a la madre de Agostina porque se juntaba con este tipo o con un entorno que probablemente no era el mejor entorno, pero ¿por qué se apunta tanto a la madre? Más allá de que el entorno claramente era peligroso. A ver, creo que eso es parte de la narrativa que muchas veces, de nuevo, vuelve a poner el foco en las mujeres y en la historia de vida de las mujeres. Digo, no me quiero referir al caso en concreto, pero esta cosa de, en vez de investigar sobre los hechos que están ocurriendo, sobre las pruebas que se tienen y sobre todo sobre Barrelier. Sí, que ya sabemos que fue el que lo hizo, digo, o sea, ¿qué tanto? Claro, o sea, por supuesto es necesario investigar su entorno, es necesario investigar mucho más sobre lo que sucedió y cómo llegó a este desenlace tan fatal. Pero bueno, principalmente te diría que la gravedad es que siempre, en toda cobertura, el ojo se pone en las mujeres. ¿En qué rol tuvieron las mujeres? Las madres, si fueron buenas madres. Siempre está en cuestión eso y cómo era su círculo, en vez de poner el cuestionamiento en la gravedad de lo que sucedió. ¿Cómo se aconseja a una niña, a un adolescente a vivir en este mundo? Porque un poco, obviamente, no tienen ningún tipo de responsabilidad y no deberíamos tener que vivir con miedo, pero también es algo que sucede y hay que enseñar a temer, ¿o cómo es? Sí, es muy difícil. Por suerte tenemos la ESI, la educación sexual integral, Uy, que a muchas veces... A eso quería llegar, porque la misma gente que impulsa las falsas denuncias son los que están en contra de la ESI. Exacto. Es una locura. Exacto. Que la ESI muchas veces nos da herramientas para poder identificar una situación de riesgo, herramientas para hablar del consentimiento, entender que el no es no, que el consentimiento es reversible en cualquier momento. Digo, hoy tenemos múltiples formas de manifestación de la violencia, muchas veces incluso la violencia digital, ¿no? Compartí con alguien una foto y esa persona piensa que esa foto es dueña. No, o sea, mi consentimiento fue para compartirla con vos, no para que vos hagas con esa foto lo que quieras. Mi consentimiento fue para ir a comer algo juntos, no para que después hagas con mi cuerpo lo que quieras. Digo, hay que todo el tiempo estar hablando de cuáles son los límites, de qué implica el consentimiento, y la ESI en eso es muy clara. La ESI es clara en el respeto al otro, es muy clara en, cómo problematizar la violencia de género, cómo tener alertas tempranas ante posibles casos de abuso para poder denunciar lo que está sucediendo, tener herramientas para identificar distintas manifestaciones de la violencia, sobre todo. Nosotros en Amnistía tenemos algo que se llama el iceberg de la violencia de género. Eso te iba a preguntar. Que hay muchas de estas cosas chiquitas que terminan generando como la base para las... Exacto, o sea, muchas veces lo que decimos es, por supuesto, lo que sale mediáticamente es cuando vemos un femicidio porque es la cara más extrema y cruel de la violencia de género, pero para que esa violencia de género exista se sostienen un montón de prácticas que muchas veces están naturalizadas o invisibilizadas y por eso no se las nombra y no se las problematiza lo suficiente. Entonces, claro, lo que se ve es el femicidio, cuando hay una agresión física o un tema de violación, pero hay muchas otras manifestaciones como la violencia psicológica, como el control, los celos,
la humillación, denigrar a una mujer, e incluso otros, ¿no? Como incluso el humor sexista. Sí, como que crean las bases en las que de una sociedad en las que estas cosas pueden pasar y se empiezan a formar, ¿no? Exacto. Más allá de que la persona que no hace un chiste de mierda o un micromachismo no es la que te va a matar, eso lo entendemos todos, no necesariamente, pero da una base donde eso puede suceder, donde puede crecer. Exacto, digo, tenemos, siempre lo charlamos con nuestras compañeras, tenemos la costumbre de que cuando llegamos a nuestras casas lo primero que tenemos que hacer, o con nuestras amigas, es decir, amiga, llegué. Porque puede que no llegamos. Eso es algo que tenemos naturalizado cualquier mujer, nos tenemos que avisar, vivimos con miedo. Entonces, es difícil, hay que, desgraciadamente, obviamente, hay que generar conciencia en las infancias de que sí, existe un riesgo por el solo hecho de ser mujer y problematizarlo como sociedad. Bueno, ¿cómo hacemos para deconstruirlo eso? ¿Qué pueden hacer nuestros amigos? Bueno, cuestionarse, si están en un grupo y pasa algo o hacen un chiste misógino, o bien comparten una foto de alguien. Bueno, frenalo, cuestionalo, no da esto. Si sabes que le está controlando, le pide la contraseña a la mujer porque le dice a la pareja, a la novia, no, es un acto de amor. No, no es un acto de amor querer controlar con quién está, dónde está, cada hora, en cada segundo. Digo, como creo que hay un montón de formas en donde todos nos podemos involucrar. Es un problema que nos tiene que interpelar a todos como sociedad. Lu, gracias por venir Placer. y por venir a charlar con nosotros. Gracias. Muy interesante y muy importante todo lo que nos contás. Muchas gracias. Muchas gracias.